Finalmente terminamos Eclesiastés. Bueno, no todavía, falta toda la predicación de hoy. Pero como oraba Nico recién, sí, ha sido de ánimo. Cuando abordé por primera vez Eclesiastés dije, esto es un libro bastante oscuro, bastante como pesimista, la mirada de Salomón acá en Eclesiastés, pero a medida que uno fue avanzando uno puede notar cómo la mirada de Salomón era muy particular acerca de Dios, del temor de Dios, y cómo eso de alguna manera daba la nota de esperanza, ¿no? Para un hombre que había puesto su mirada bajo el sol y realmente uno, si se enfoca en la mirada bajo el sol, va a terminar, como muchas veces lo menciona el autor, con confusión, todo es efímero, todo es vanidad de vanidades, es correr tras el viento. Así que damos gracias a Dios de poder, en esta mañana, poder terminar. Vamos a leer la última parte de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 9 al 14. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recorrer esta última parte. Versículo 9 de capítulo 12 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos pasado recorriendo este libro de Eclesiastés. Gracias por la providencia que has tenido de dejarlo en nuestras Biblias, a este libro, para enseñarnos sabiduría, Señor, y enseñarnos esto tan fundamental, tan esencial para nosotros, que es el temor a ti, y ese temor que nos lleva a guardar tus mandamientos, a obedecerte, Señor. Rogamos que por medio de tu Espíritu tú obres en tus hijos, para que así sea, Padre, para que esta semana podamos seguir obedeciéndote a la luz de tu palabra, Señor. Pero rogamos también que, si es tu voluntad, si está en tus planes, Padre, salvar pecadores, esta mañana también lo hagas por medio de tu palabra, Señor. Confiamos plenamente en el obrar de tu Espíritu Santo. Confiamos plenamente en que es tu obra, tu iglesia es tu obra, no es nuestra, y no podemos hacer absolutamente nada por transformar corazones que solamente tu Santo Espíritu puede modificar, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor. Gracias por tener tu palabra y tener la libertad de poder abrirla esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siempre que uno mira a lo largo de la historia y hasta la actualidad, uno puede reconocer personas que han aparecido, que han surgido para predecir el fin del cristianismo o el fin de la Biblia. El ataque hacia el cristianismo y hacia la Biblia no es algo de hoy, es de toda la historia. Siempre ha habido antagonistas, siempre ha habido personas que están en contra de Dios, del Señor Jesucristo y de la Biblia en particular. Un personaje que me llamó mucho la atención fue un filósofo francés del siglo XVIII, Voltaire,
se le consideraba que era enemigo de Dios, crítico de la Biblia y enemigo de todas las cosas que representaran a Dios. Él llegó a decir, y escuche, dice: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Eso afirmó Voltaire antes de morir. Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa donde vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Casi un siglo después, el gobierno británico le compró a los rusos el valioso manuscrito sinaítico de la Biblia por $500,000. $500,000. Y en esa época, en la misma época que el gobierno británico consiguió ese manuscrito, la primera edición de la obra de Voltaire costaba en París 11 centavos, para que vea la comparación. Actualmente, una de las imprentas más grandes de la Biblia en Europa se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire. Hoy la Biblia es el libro más traducido en el mundo. La Biblia completa se ha traducido a más de 2.000 idiomas. Para que pueda entenderlo y compararlo, algunos conocen a William Shakespeare, posiblemente considerado uno de los más grandes escritores del idioma inglés, y solamente de Shakespeare se han traducido en 50 idiomas. Y estamos diciendo que la Biblia se tradujo en más de 2.000 idiomas, para que tenga una comparación. Voltaire estaba equivocado, mis hermanos. Voltaire estaba equivocado. Y hoy casi nadie lo conoce. Casi nadie lo conoce, a menos que vaya a Wikipedia o por ahí. Pero el Cristo que él rechazaba, sigue ganando adoradores por millares cada día. Cada día. En todos los lugares del planeta. Voltaire es solo un ejemplo. Uno puede recorrer la historia y ver personajes así. Uno recuerda, por ejemplo, el que construyó el Titanic. Nadie, ni Dios va a poder derribar. O artistas, John Lennon. Hoy le mencionaba a un hermano, vamos a cantar alguna canción de los Beatles hoy. John Lennon dijo en una entrevista: somos más populares que Jesús. 14 años después lo asesinaron en la puerta de su casa. Y no muchos conocen a John Lennon. Maradona no le importaba que lo llamaran Dios, o que él había ganado un mundial con la mano de Dios. Y así, hay mucha gente que ha negado a Dios o que se ha tirado en contra de Dios. Agustín decía: nadie niega a Dios sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. Hay gente que le conviene que Dios no exista. Y no hay que escandalizarse. O sea, uno mira y este rechazo de Dios es algo que está arraigado en nuestros corazones. No es algo de Voltaire o de Maradona. Es algo que está en nuestros corazones. No es algo de los filósofos, de los artistas, esto de que no les conviene a Dios, sino que a cada uno de nosotros no nos conviene. No nos conviene Dios, porque la existencia de Dios implica justamente esto que habla Eclesiastés, lo que es la esencia del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés está terminando con un epílogo que nos dice que si bien todo es vanidad y correr tras el viento, esto es por lo que vale la pena seguir viviendo. Esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. El no temer a Dios, el ignorar a Dios, lleva a uno a calmar la conciencia. Lleva a uno a cubrir posiblemente con algunos espacios espirituales de mi semana esa carga de conciencia, y en la semana adoro a otros dioses, como quiera que los llame, cualquier tipo de Dios. Pero son esas cosas que no nos permiten adorar a Dios correctamente y no nos permiten obedecer sus demandas. Y entonces, claro que nos conviene que Dios no exista. Israel fracasó en más de una ocasión en estos temas. ¿Por qué? Porque uno, si recuerda la historia, desde el Sinaí podemos verlo, que pronto ellos se hicieron ese becerro sin esperar a Moisés, sin
¿Por qué? Porque Dios les estaba por anunciar algo y no quisieron esperar y se armaron otro Dios. Y a lo largo de la historia de Israel y de la nuestra, obviamente, caemos en esta tentación de servir a otros dioses. Entonces podríamos decir, con este pasaje, el tema de nuestro pasaje y este llamado final que hace Salomón, un cierre que es magistral, es tremendo lo que dice, pero el tema es que somos llamados a obedecer a Dios. Somos llamados a obedecer a Dios porque es la única manera en que se manifiesta nuestro temor a Él. La obediencia a Dios es la única manera que se manifiesta esta realidad del temor a Dios. No estamos diciendo que temo porque obedezco, sino al revés, porque le temo a Dios, le sirvo, le honro, quiero glorificar su nombre, cosas que obviamente incluyen este temor reverente, entonces le obedezco. Por eso esta actitud de temer a Dios debería resultar en acción de obedecerle. Porque temo a Dios, le obedezco. No porque obedezco, temo, sino al revés. Por eso, en primer lugar, antes de llegar a este punto central del pasaje, podemos ver lo que se acostumbraba a hacer en este tipo de escritos. Nosotros siempre que vemos un libro, siempre vemos las recomendaciones al principio. Usted pasa la tapa y enseguida aparecen las recomendaciones de un montón de autores conocidos. Sí, léalo, este es un libro impresionante, Pero en los libros o en los papiros que se escribían en esta época, es al final, es al revés. Al final se daban las recomendaciones como una especie de epílogo, de cierre del libro, y entonces dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Este es el cierre, y esta es la recomendación. Algunos dicen que fue el editor del libro de Eclesiastés que cierra de esta forma. Otros consideran que es el mismo Salomón el que está hablando como en perspectiva, como en tercera persona. Dice, bueno, el predicador hizo esto, aquello, etcétera. El predicador era sabio, dice. No dice que era un cerebro, que era súper inteligente. No, dice que era sabio. No era un académico inalcanzable y retorcido. No, era sabio. Era alguien que tenía sabiduría práctica y que no se la guardaba para sí mismo, porque dice, enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Salomón tenía presente lo que era la fuente de esa sabiduría. De hecho, él mismo compuso Proverbios 1:7 o Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero, repito, esta sabiduría era práctica, no era solamente conocimiento. Por eso el Salmo 111, versículo 10, aclara esto y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahí está, esa es la sabiduría práctica. La verdadera sabiduría es el temor del Señor. Y ahí está la fuente, ahí es donde comienza y desde ahí impacta a todas las áreas de nuestra vida. Ahí está. Buscar en otro lado, sabiduría en otro lado, o buscar otra fuente de sabiduría, es errarle al blanco, ¿se da cuenta? Es errarle al blanco. Y si uno se pone en esa frase, errarle al blanco, estamos diciendo que estamos pecando contra Dios, cuando la fuente de la sabiduría no es Dios mismo, cuando buscamos la fuente de la sabiduría en otro lado, o lo que es peor, creemos que la fuente de la sabiduría somos nosotros mismos. Tremendo. Pecamos. Eclesiastés ha reconocido que Dios da la sabiduría. En capítulo 2, lo hemos visto ya, de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y es esa sabiduría
la que acá el autor comparte con el pueblo. ¿De qué manera lo hace? Bueno, primero, dice la Biblia de las Américas, ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Acá en la Reina Valera nos dice que enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escudriñar, compuso muchos proverbios, todo un proceso de estudio que lo llevó a componer finalmente proverbios. Salomón no improvisó, o sea, se puso diligentemente, sopesó posiblemente la literatura de sabiduría de su época, la consideró a la luz de las verdades escriturales. Y entonces, no lo sabemos con certeza cómo fue este proceso, pero Salomón buscó una forma de ayudar a sus contemporáneos, componiendo esto y enseñando. Esa es la primera forma de ayudar al pueblo a compartir la sabiduría. Y la segunda forma, dice versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Palabras agradables literalmente quiere decir palabras que estéticamente se oían bien, con coherencia. Tenía habilidad literaria este hombre. Y uno lee Eclesiastés y es precioso, de nuevo. No era un improvisado, hizo uso de proverbios, de poemas. Hemos visto algunos pasajes en Eclesiastés, en el capítulo 1, del versículo 1 al 11, hablaba de la creación, no sé si recuerdan, pero búsquelo, anótelo, y habla de la creación de forma preciosa. Después, en el capítulo 3, versículo 2 al 8, recuerdan la poesía de los tiempos. Tiempo de, los tiempos de Dios. Precioso. Y después, lo vimos hace poco, el domingo pasado, la poesía acerca del proceso hacia la ancianidad, hacia la vejez, que lo vimos en el capítulo 12, ahí al principio. Hermoso, palabras agradables, una hermosa literatura para describir, en algunos casos, cosas difíciles de hablar. Tremendo, porque de qué manera hermosa uno puede describir, obviamente, el proceso hacia la vejez. Bueno, acá hace uso de un lenguaje precioso Salomón para explicar con palabras sencillas cosas difíciles, cosas que no buscaban entretener al oyente, sino que quería hablarle de cosas serias, de cosas muy serias. Por eso dice escribir rectamente palabras de verdad, escribió correctamente, honestamente. Y esta afirmación se apoya en versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hemos leído que Dios da sabiduría y conocimiento, ahí en capítulo 2, versículo 26. Y el pastor que menciona acá, posiblemente usted lo tiene en mayúscula, posiblemente se refiere a Dios mismo, dándole a los sabios y a los maestros las palabras de sabiduría para enseñar al pueblo. Dios era conocido en Israel como el pastor de Israel, Salmo 80, versículo 1, como quien pastorea, incluso dice Salmo 78, a las naciones. Dios es conocido así en Israel. El profeta Isaías dice de Dios en 40:11 de Isaías, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios es el pastor de Israel. Y esto, cuando el judío leía Eclesiastés y lee dadas por un pastor, y esto en mayúscula, reconoce inmediatamente que, sin duda, el pasaje quizá más conocido que lo tenemos en mente, Salmo 23, Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor, según la traducción que usted tenga. Y David declara en ese mismo salmo que su vara y su cayado me infundirán aliento. Es interesante porque acá Salomón no tiene en mente la vara y el cayado, sino que tiene en mente posiblemente una herramienta más dolorosa del mismo oficio, del pastoreo. Leemos ahí que las palabras de los sabios son como aguijones. Leemos aguijones que literalmente son picas que se usaban para el pastoreo de las ovejas o de otros animales. Eran elementos
usados para mover el ganado en una dirección correcta. Aguijones. En Argentina usamos una expresión que somos hijos del rigor. Nunca lo he escuchado. Somos hijos del rigor para decir que alguien actúa adecuadamente cuando o se lo castiga o se le pone en presión. Entonces somos hijos del rigor. Usamos esa frase. Que actúa cuando es posiblemente amenazado incluso por un castigo en algunos casos. La Nueva Traducción Viviente dice en esta parte: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. Dolorosas pero necesarias. Así son las palabras. Muchas de las cosas que ha dicho Eclesiastés a lo largo del libro han sido dolorosas, son dolorosas. Cosas incómodas al oído contemporáneo, cosas incómodas, cosas que no nos gusta escuchar. No sé si se acuerda lo doloroso que fue hablar sobre lo efímero, sobre lo confuso, que va a haber injusticia bajo el sol. Eso es incómodo, que va a haber injusticia, que el hombre es pecador y que no hay hombre que no peque, que el pecado nos ha afectado de tal forma que no sabemos hacer otra cosa realmente. Y algo duro, sin duda, y es como una melodía a lo largo de Eclesiastés, es el tema de la muerte. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? No, es doloroso, es pesado, pero son aguijones. Las palabras de los sabios nos mueven. Todas las palabras enseñadas son para llamar la atención al pueblo y para moverlo a la acción, a una dirección correcta. A eso se refiere cuando dice son como aguijones. Aquel que se identifica en el Nuevo Testamento como el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que da su vida por sus ovejas, es también un pastor que usa de aguijones para guiar a su pueblo y para hacerlo reaccionar. A veces tenemos la imagen de que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas, amén. Pero es también un pastor que usa palabras que son como aguijones. Jesús usó palabras duras muchas veces. Advirtió, por ejemplo, sobre falsos maestros que vienen como ovejas, pero vienen para comerse a las ovejas. Lo advirtió y fue duro en eso. Le dijo a uno de sus discípulos, que le dijo: no, Señor, que no te acontezca esto, quítate delante de mí, Satanás. Durísimo, claro que sí, son como aguijones para que reacciones. Inmediatamente después de eso le dijo: tomen su cruz y síganme. Pierdan su vida. En otra ocasión le dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Incluso después de resucitar, en el camino a Damasco le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y nosotros lo leemos así como una pregunta, pero fue una pregunta dura, porque él estaba matando cristianos, estaba metiéndolos en la cárcel. Y Jesús se identifica con su iglesia y le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Recuerda ese pasaje en Hechos? La NBI dice: ¿qué sacas de esa frase? Dice: ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por eso dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los aguijones son duros, son dolorosos, y los clavos son clavos que se usaban para afirmar las tiendas de campaña en esa época. Estos clavos daban estabilidad y seguridad. Entonces las palabras de los sabios, las palabras de los maestros, no solamente son dolorosas y que buscan darnos dirección, acomodarnos las ideas. También usamos esa frase: a ver, ¿cómo le acomodo las ideas a alguien? Bueno, las palabras de los sabios hacen eso. Son dolorosas, buscan darnos dirección, pero también son cosas que dan estabilidad y seguridad.
estabilidad y seguridad. El mundo está confundido, el mundo está a la deriva. El pecador no sabe qué hacer, el incrédulo está perdido, decimos. Y claro que está perdido, porque no ha oído la voz del buen pastor. Y el pastor da estabilidad y seguridad por medio de su palabra. Él también lo ha dicho ahí en Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. O sea, establece y da seguridad las palabras de sabiduría de parte de Dios. Y entonces versículo 12 dice, vuelvo a Eclesiastés 12:12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. La Biblia de las Américas dice, pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Y este es nuestro segundo encabezado. Acá hay una advertencia. Una advertencia. Lo que dice Eclesiastés sobre la escritura y la lectura puede ser obviamente confirmado por muchos académicos, muchos eruditos que han existido. En el mundo antiguo, por ejemplo, había bibliotecas reales llenas de libros. Llenas de libros. Una biblioteca que se perdió y que la humanidad lamentó la pérdida fue la biblioteca de Alejandría, ahí en el norte de Egipto. Tremendo, había cosas invaluables. Hoy se publican más de 1 millón de libros nuevos cada año. Más de 1 millón de libros. La biblioteca más grande que hay en el mundo se encuentra en Washington, en el Congreso de Washington. Tiene 164 millones de obras. 164 millones, yo pensé que mi biblioteca tenía muchos libros. 164 millones de obras, entre las cuales se incluyen 38 millones de libros, 70 millones de manuscritos, 3.6 millones de registros, 14 millones de fotografías, 5.5 millones de mapas y más de 8 millones de archivos musicales. Tremendo. Así que lo que dice acá la Biblia es cierto. La fabricación de muchos libros no tiene fin. No tiene fin. Y estudiar incluso alguno de esos libros basta para agotar a cualquier persona. Acá a los que no les gusta leer, le viene como anillo al dedo. Dicen, claro, buenísimo, ¿viste? Leer es fatiga del cuerpo. Amén. Y los que nos gusta leer los miramos así de reojo. Pero el punto de Eclesiastés es considerar la palabra del pastor y no tratar de darle vueltas al asunto a la hora de obedecerle. No hay que ponerse a filosofar cuando el aguijón ha dado dolor y nos quiere mover a la acción. No hay que andar filosofando, tampoco hay que hacernos los tontos cuando hay imperativos claros en la palabra. Y mucho menos excusarnos con esta típica comparación que hacemos. Bueno, pero fíjate, el hermano tal o el hermano cual no hace esto, hace aquello. Yo no soy así, yo no soy asá. Entonces el predicador acá, Salomón, busca equilibrio. Busca el equilibrio. Obvio que la sabiduría es buena y lo ha dicho. Que el adquirir conocimiento es necesario. Obvio que es bueno. Que la lectura de libros no puede ser despreciada, pero tampoco podemos exagerarla y ser pendulares, irnos de un extremo al otro. Hay personas que son flojas para leer y se potencian y no les gusta. Y hay personas que son ratas de biblioteca y también se potencian. O sea, en definitiva, lo que hay en ambos casos es que el corazón pecaminoso sale a la luz y pasa eso. Por eso la cautela y la prudencia ante las palabras del pastor, no de Germán, del pastor, del gran pastor de las ovejas, como dice al final de Hebreos, y el Dios
de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Está diciendo para obedecerle, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El gran pastor de las ovejas, que nos llama a obedecerle porque es la única manera en que se va a manifestar nuestro temor a Él. El temor a Dios se manifiesta en esa obediencia. Es una evidencia. ¿Usted sigue buscando la verdad espiritual en su vida? Bueno, deje de buscar alguna cosa nueva y ríndase a Dios. Ríndase a Dios, que Él conoce las respuestas. Él conoce las respuestas. No sea como esas personas. Pablo les escribió a 2 Timoteo en el Nuevo Testamento, y en 2 Timoteo 3:7 les dice: estas personas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No sea como esa gente. Ríndase a Dios, porque esta es la advertencia. Sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Si Dios ha dicho algo claro, obedézcale. No le dé vuelta al asunto. Y entonces termina, y esto nos lleva al último encabezado, que es el fin del discurso. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Esto es el todo del hombre. Salomón ya nos ha llamado a temer a Dios. Capítulo 3, versículo 14, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Capítulo 5, versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Capítulo 7, versículo 18, de nuevo, Salomón: bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Salomón ya lo ha dicho, hay que temer a Dios. Capítulo 8, versículo 12, de nuevo, le dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Lo ha dicho. Temer a Dios no es, y esto vale aclararlo, temer a Dios no es estar aterrorizado de Dios. No es estar aterrorizado. Es, y me encanta esa palabra, es asombro. Asombro de Dios. Dios es asombroso. Dios es el creador todopoderoso y nosotros meras criaturas. Dios es eterno y nosotros somos, como se pregunta Santiago en 4:14, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así somos nosotros, somos finitos, pero Dios es eterno, es asombroso, Dios es soberano, nosotros dependientes de todo. Dios no depende de nadie, Dios es soberano, Dios es santo, nosotros pecadores. Entonces es justo que nos asombremos delante del Eterno, delante del Todopoderoso, delante del Santo, delante del Dios Creador, porque es asombroso. Temer a Dios, mis hermanos, es tomárselo en serio. Es reconocerlo como el bien más elevado de nuestra vida. Es reconocerlo, es reverenciarlo, es honrarlo, es adorarlo, es centrar nuestra vida en Él. Como dijo Pablo a los atenienses en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ese es nuestro Dios asombroso. ¿De qué manera se evidencia ese temor a Dios en mi vida entonces? Bueno, lo dice ahí Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo
el todo del hombre. Una cosa lleva a la otra. Si realmente tememos a Dios, vamos a buscar por todos los medios obedecerle. Fallidamente, sí, con limitaciones, por supuesto, pero voy a buscarlo. Voy a buscar obedecerle, de alguna manera, de la forma que sea. Voy a luchar. El cristiano lucha. El incrédulo no lucha. El cristiano lucha con su pecado. El incrédulo disfruta y está insensible al pecado. No le importa, no le importa. Por eso vamos a buscar todos los medios. Si Cristo es el bien más preciado, todo lo demás va a perder valor. Todo lo demás pierde valor. Si le decimos Señor al Señor, bueno, no le demos vuelta. Jesús afirmó esto cuando dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Está diciendo lo mismo, está diciendo acá Eclesiastés. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, o sea, me obedecerán. No me van a obedecer para amarme, sino que la evidencia de ese amor realmente va a ser obedecerle, y punto. Y Moisés, fíjese, hizo esta misma conexión. Estamos yendo del Nuevo Testamento al Antiguo. Moisés en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, le dice a Israel, al pueblo que está entrando a la tierra prometida, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que...? Y una palabra clave en Deuteronomio, después léalo en su casa y marque las veces que habla del corazón. Esa es una palabra clave en Deuteronomio. Porque el problema está ahí. El problema está ahí. Si ustedes aman a Dios, van a obedecerle. Podríamos decir que Eclesiastés entonces acá nos da una razón ética y una razón escatológica, o sea, del futuro. Razones para temer a Dios. La razón ética, en primer lugar, está en la frase, esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Algunas traducciones, posiblemente usted la tenga ahí, dice esto concierne a todo hombre, o esto es el deber de todo hombre, pero posiblemente no sea muy exacta esa traducción. Posiblemente haya que posiblemente está implícito, ¿no? Esto de que concierne a todo hombre o que es deber de todo hombre temer a Dios. Pero mi hermano, cuando dice el todo del hombre, está hablando de la esencia del hombre, del ser humano. Esto nos lleva al Creador y a la criatura. Esto es el todo del hombre. Dios nos hizo para que le temamos y le adoremos. De esta manera nos hizo. Según un comentarista, Charles Bridge, dice, es toda su felicidad, o sea, la del hombre, es toda su felicidad y asunto, la suma total de todo lo que le concierne, todo lo que Dios requiere de él, todo lo que el Salvador ordena, todo lo que el Espíritu Santo enseña y obra en él. Esto es el todo del hombre, esto es la esencia del ser humano. Lo más grande en la vida, entonces, es presentarse ante el único Dios verdadero en adoración y obediencia. Esto es el todo del hombre. No hay cosa más grande. No hay cosa más grande. Esta es la razón ética. Esto es la esencia del ser humano. Que se revele el ser humano a su esencia, ese es otro tema. Pero este es el todo del hombre, dice Eclesiastés. Y la segunda razón es un tema escatológico, futuro. Por eso dice versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es futuro. Tanto si estamos dispuestos a comparecer ante Dios ahora, como si esperamos evitarlo. Lo cierto, mi hermano, mi amigo, es que un día vamos a comparecer ante Dios para ser juzgados. Todos. Dios llevará a juicio hasta el último acto, sea bueno o sea malo.
incluido, como dice Jesús en Mateo 12, incluido todo pensamiento casual, toda palabra descuidada, dice Jesús. Y el Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 4:5, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto va a pasar, esto es inevitable, pero ¿por qué acá Eclesiastés nos habla de esto, de este juicio final? Porque significa que todo importa. Es muy interesante cómo termina Eclesiastés. Eclesiastés que empezó diciéndonos vanidad de vanidades, todo es vanidad, como que nada importa. No, está cerrando el libro diciéndonos, mi hermano, todo importa. Por eso Dios va a traer toda obra a juicio. El predicador comenzó y terminó su búsqueda espiritual diciendo que todo es vanidad, que sin Dios la vida no tiene sentido ni propósito. Es todo lo que hay. Esto es todo lo que hay. No hay más en la vida de lo que hay debajo del sol. Si no hay Dios y por lo tanto no hay juicio final, entonces es difícil ver cómo algo de lo que hacemos realmente importa. Pero si hay un Dios que va a juzgar al mundo y a todos, entonces todo importa. Todo importa. Claro que sí, todo lo que hacemos importa. Todo lo que hacemos importa. Por eso el mensaje final de Eclesiastés no es que nada importa, sino que todo importa. Lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, va a tener un significado eterno, todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. La razón por la que todo importa es porque todo el universo está sujeto al veredicto final de Dios. Todo el universo. Un Dios justo que conoce todo. Ya se lo dijo a los jóvenes ahí en capítulo 11, al final del versículo 9. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. De nuevo. Uno tiene que detenerse acá y pensar, es tremenda la posición, gloriosa posición y nueva condición que el creyente tiene en Cristo. ¿Se da cuenta? Uno tiene que valorar muchísimo y reconsiderar el Evangelio a la luz de estas cosas que hemos aprendido. ¿Recuerda el conocido pasaje de Juan 3:16? Juan 3:16. Vamos a Juan 3, un segundo, para ir finalizando. Juan, capítulo 3, del versículo 16, es muy conocido porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Pero Dios ha obrado en el creyente por medio de su Espíritu, lo dice de esta forma Jesús a Nicodemo en versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así Dios obra por medio de su Espíritu en el creyente para darle una nueva vida, por medio de la obra de Cristo. Por eso dice versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, de esa forma, Dios obra. Ese es el amor de Dios por el pecador, por ese que no puede cumplir los mandamientos. ¿Quién puede cumplir este final de Eclesiastés? ¿Quién puede? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ok, pero yo no puedo. No puedo cumplir sus mandamientos, no puedo obedecerlo en forma perfecta. No puedo enfrentarme, no tengo méritos para enfrentarme al eminente juicio de Dios, porque todo va a juzgar Dios, dice. Solamente Cristo, solamente aquel que cree en Él y no es condenado, dice el versículo 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces,
el juicio para el cristiano es tremendo, porque el juicio ha sido anulado para el cristiano, ¿se da cuenta? Ha sido anulado. Amén. Amén a eso, no tenga miedo de pensarlo, de decirlo. Cristo ha pagado. Y en la cruz Él tomó el juicio por el pecado. Por eso no hay temor al juicio. Por eso esta razón ética y escatológica que da Eclesiastés no son para el cristiano un problema. Antes era un problema. Ahora no son, en Cristo no son un problema, porque Cristo ha pagado y ha justificado al creyente. Entonces, ¿qué me motiva a obedecer a Dios? ¿Qué me motiva? Bueno, el mismo Evangelio, porque es ese amor de Cristo en la cruz el que debería motivarnos. Por eso Pablo le escribe, fíjese en 2 Corintios, Pablo le escribe a la iglesia, 2 Corintios capítulo 5, les habla del juicio eminente, capítulo 5, versículo 9, dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, y da la razón, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio es eminente, eso está diciendo Pablo. Pero más adelante, fíjese lo que motiva al cristiano. Tremendo, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta. Este es el motor del cristiano, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está el motivo por el cual yo puedo y debo obedecer a Dios. El amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me constriñe. Y sigue diciendo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Pero también nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que no conoció pecado, el que temía a Dios, el que obedecía a Dios en todo, el justo por los injustos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, porque no lo éramos. Y Eclesiastés deja en evidencia eso, porque esto es el todo del hombre: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Imposible, pero era necesario que Cristo viniera a cumplir eso. ¿Qué motiva entonces, mi hermano, ahora al creyente a obedecer a Dios? El agradecimiento por su gracia. Ese es el motor del creyente. No hay otra cosa. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, ¿cómo no voy a obedecerle? ¿Cómo no voy a obedecerle? Si Cristo es la principal piedra del ángulo, el tesoro escondido, si Él es precioso para nosotros, ¿qué es lo que le impide, mi hermano, obedecerle? ¿Qué es lo que le impide? Pregúnteselo. Pregunte a su corazón, a su alma, ¿qué le impide obedecer a Cristo, al Señor? Si hay algún pecado, tenemos los medios: arrepiéntase y confiese a Dios y busque obedecerle, lea su palabra, busque conocerle más y saber qué quiere Dios para su vida. Búsquelo, hágalo. Por eso dice
Juan, y con esto sí, les prometo que ya voy terminando. Primera de Juan, capítulo 5, da evidencias de una fe genuina y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. De nuevo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son un peso, no es una carga para el cristiano, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, para el mundo sí es gravoso los mandamientos de Dios. Para el incrédulo, claro que es gravoso y es frustrante querer obedecer a Dios por sus méritos. Para el mundo es difícil. Por eso dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, que no es nuestra en definitiva, y Juan lo dice ahí en esa carta, es algo que ha dado Dios, es algo que Dios ha dado al creyente. Esta es la motivación del creyente para temer a Dios y accionar, guardar sus mandamientos. Pero si usted no es creyente, qué problema, ¿no? Qué difícil, qué pesado. Si usted no es creyente, es imposible y volvemos al principio de Eclesiastés. Su vida es una vanidad, es una aflicción de espíritu, es correr tras el viento, es golpearse la cabeza contra el aguijón, es escuchar muchas veces palabras de sabiduría y nada, ver que es dolor, pero no considerar nada. Pero si Dios, por medio de su palabra, ha obrado, considere las cosas que Dios dice en su palabra. No deje pasar este día para correr a Cristo, porque es la única forma, es el único medio, es el único mediador frente a la ira de Dios, es el único que absorbió el pago por el pecador. Es el único que ahora puede justificar a los que creen. Cristo es el único medio para cumplir ahora sí esto, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cristo es el único que puede, mi amigo, llevarlo a Dios. Es la única forma, no hay otro camino. Por eso, arrepiéntase de sus pecados delante de Dios, arrepiéntase de su desobediencia, arrepiéntase de su rebelión contra Dios. Hay gente que no tuvo temor de Dios y murió, como Voltaire, al principio lo dijimos. Él era enemigo, él era rebelde contra Dios. Pero si Dios le está dando otra oportunidad, considere estas cosas ante este Dios que exige temor de sus criaturas, porque esto es el todo del hombre. Por eso no deje pasar este día y venga a Cristo si usted no es creyente. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y por la obra de Cristo en el Evangelio. Es solamente esa obra la que ha abierto el camino no solamente para ser justificados ante ti, sino fue esa obra la que obró en nuestros corazones para darnos tu Santo Espíritu y ahora comprender tu voluntad, Señor. Antes no podíamos, antes no queríamos, estábamos muertos, sin duda. Y sin embargo, tú has tenido misericordia por medio de Cristo. Señor, gracias por Eclesiastés, porque es crudo, es real lo que dice, nos muestra la realidad bajo el sol, nos muestra
la crudeza de esta vida, pero también nos da esta nota de esperanza realmente de que el temor a ti, el obedecerte, es todo lo que necesitamos, es todo lo que tenemos que buscar. Pero Padre, qué frustrante es buscarlo como lo hacíamos antes, por nuestros medios, cayendo en un legalismo vacío. Padre, qué glorioso es el Evangelio. Gracias por esa gracia que ahora sí nos permite obedecerte, porque Cristo está delante nuestro, su justicia está delante nuestro, y eso nos ha permitido y ha abierto el camino hacia ti, Señor. Gracias por tu palabra. Cuídanos el resto de este día. Guarda a tu iglesia, Señor, para que en obediencia a tu palabra sigamos creciendo en santidad, Señor, y obra en aquellos corazones que aún no te conocen, Padre. Es el anhelo nuestro que podamos ver salvación, podamos ver crecimiento en Cristo. Señor, gracias porque esta obra, todo esto, es tuyo, no nosotros, siervos inútiles que queremos hacer lo que tenemos que hacer. Y gracias por este privilegio de poder anunciar una vez más el Evangelio a aquellos que no creen. Señor, guárdanos el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.